están por ahí? Acá estamos, como siempre, reunidas, juntas, acá, en este sillón. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. ¿El psicólogo da o no el alta? ¿Qué tema, no? Qué complejo. Complejo, esa es la parte más difícil. Qué complejo como para decir sí o no y cerrar ahí, ¿no? Complejo porque depende de un montón de factores. En principio, creo que depende mucho de cada terapeuta, de la formación de cada terapeuta, de cómo lleve la terapia y los objetivos que tenga, que en otra oportunidad hablaremos de las distintas terapias en todo caso. Sí. Por eso no hay como una respuesta universal. Y otro de los aspectos depende también mucho de cada paciente, de cada persona que viene a consultar, o en algunas terapias se llamará consultante. Exacto. Depende mucho de todo eso. Ahora dirán, ¿por qué? ¿Por qué es tan complejo? Bueno, porque justamente cuando una persona llega a este espacio, en general viene porque hay algo que le viene haciendo mal, lo hace sufrir, ¿no? Sí, la angustia, el padecimiento se impone de una manera demasiado insoportable. Sí. Y no en todos pasa igual, pero empezar a hablar a veces también trae un alivio más rápido, en algunos más lentos, y esto tiene que ver con los tiempos internos de cada persona. Sí. Y esta pregunta del alta muchas veces está más atravesada también en parte por, no tanto por si la persona avanza o no, sino por lo social. Esta palabra está muy asociada a lo médico, porque en realidad el alta tiene mucho más que ver con lo médico, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con eso que empieza y termina el alta. Claro, ¿no? Como que tiene esto del inicio y fin marcado. Exacto. Y saberlo ya de antemano, ¿no? Que va a haber señales, un alta, un fin, ¿no? Y que pensaba, mientras decía esto de las señales, que es cierto que a través del espacio analítico, el paciente y cada terapeuta, y esto también se va haciendo en un trabajo conjunto, uno va haciendo registro y mostrando, devolviendo cada uno de los avances y de las evoluciones de cada paciente, y muchas veces eso puede volverse como, bueno, entonces ya está todo resuelto, esto ya está, ¿no? Ya estoy mejor. ¿Todo resuelto o todo dicho? O todo dicho, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy bien, ¿no? O empezar a estar bien pareciera ser sinónimo de un alta, ¿no? Empezar a los puntos de llegada, ¿no? Empezar a sentirse un poco mejor, que a veces es esto, ¿no? Empezar a sentirse un poco mejor no quiere decir estar bien. Sí. Sí, bien desde el bienestar, me Exacto. parece, ¿no? Como que ¿no? De que ya está todo resuelto, sí. ¿no? Y que hay de lo otro que quedó atrás. Sí, nosotras solemos decir que quizás cuando uno empieza a hablar, empieza como a acomodar, como si uno pudiera graficarlo, no va ordenando como si fuesen cosas de la casa, y eso trae como un alivio, pero a veces el punto es que no está totalmente todo ordenado, por decirlo medio metafórico, ¿no? Sí, o que en realidad el desafío mayor, que yo trabajo un poco esto con algunos pacientes, es poder sostener en el tiempo ese sentimiento de bienestar. Que es lo más difícil. Estar bien. Es que es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿no? Porque es realmente mucho más fácil ¿no? Total. Entrar en una situación de conflicto, caer en ciertas tentaciones, ¿no? En esto que muchos pacientes traen como los picos, ¿no? Caer, digamos, o subir y caer, ¿no? Esto aparece porque, bueno, ciertos patrones también. Es que también es lo difícil ahí del bienestar, es que sostener un equilibrio, quizás, sigamos con las metáforas, implica como si fuese medio el ser un malabarista, digamos, que todo el tiempo hay que mover, hay que sacar, hay que mover acá, para allá. Por algo, por eso mismo, digo, por algo uno llama difícil, no es porque, sino por esto, porque genera como un movimiento constante, y eso es una tarea que lleva tiempo. Sí, y es complejo, ¿no? Porque es realmente poder ponerse a prueba frente a aquellas mismas situaciones que en tiempos anteriores nos traían una sintomatología, ¿no? Que quizás lo primero que aparecía, ¿no? Como esa primera respuesta automática, es poder con las herramientas adquiridas abstenerme de esto conocido y poder
introducir otra cosa, generar otra cosa. Pero eso no es nada sencillo. No. Y que esto, frente a cada conflicto con el cual yo me encuentre, pueda ir lográndolo, bueno, va a hablar de ese estar bien en el tiempo. Bueno, respecto a esto que decís de los conflictos... Pero que se trabaja. Sí, no viene solo. No viene solo, implica un esfuerzo. Sí, esto que decía Jay por ahí del tiempo, la realidad es que por eso justamente el término alta, como decíamos antes, en función de un fin, es difícil de decirlo porque la vida va trayendo obstáculos y cada instante es diferente o cada momento, entonces ese movimiento que tiene que hacer la persona, por eso uno dice, bueno, alta, hay alta. Porque la psiquis está todo el tiempo en constante movimiento y la vida está en movimiento, hasta, bueno, un momento donde hay un fin, pero no en un momento eso va cambiando y ahí es donde, bueno, alta. Habrá momentos de mayor bienestar, o en otros momentos no tantos, y pensaba también que muchas veces esta ilusión del alta o esta idea del alta aparece justamente como algo resistencial, ¿no? Como esto de, bueno, me estoy empezando a sentir mejor, bueno, ya está, me duele el alta, ¿no? Y en realidad también es decir, ojo, digo, esto para nosotros es una alerta, en realidad, una advertencia de decir, estás empezando a sentirte mejor, ¿por qué dejarías algo de ese sentirte mejor que estás logrando en este espacio o con este espacio? Sí, que a veces puede tener que ver, como decía yo, con una resistencia que puede llevar a un boicot, que el mensaje que después la persona, el paciente tiene es, a veces no se podía, en realidad yo no podía, porque ves no lo... Y en realidad el punto es sostener y trabajar justamente en estos espacios con un otro, que por ahí va pudiendo ver lo que uno no ve como paciente, lo digo, ¿no? Entonces desde ahí es construir, como decía antes Jay, un bienestar. Sí, y yo uso mucho esta frase de cuesta estar bien y que estar bien tiene un costo, ¿no? Que es poner a trabajar ese sentimiento de sentirse bien y que no es que, bueno, ya no hay nada más. No, en realidad acá empieza el trabajo, justamente, ¿no? En donde, bueno, habrá que ver cómo ese estar bien puede empezar a circular en aquellos lugares o en aquellas áreas donde aparecía el conflicto. Sí, también es cierto que muchas veces viene la pregunta si estoy o no para la alta, será que ya no necesito este espacio, a veces atravesado por un miedo de sentirse dependiente, bueno, que ese es otro tema, quizás si la dependencia o no a un espacio así es como uno lo toma en realidad. Muchas veces quizás uno no, como profesional no puede decir, no, listo, ya está. En todo caso, es una demanda que viene del paciente y que uno por ahí irá trabajando. ¿Qué aspectos consideran que, bueno, listo, ya estamos? Pregunta de si uno puede concurrir cada 15 días o en algunos casos también ha pasado la pregunta, ¿puedo venir una vez al mes? Sí. Y uno en general suele transmitir mucho esto de lo que por ahí genera, ¿no? A los 15 días hace que algo se pierda, creo que es el punto principal, ¿no? Ya hay una continuidad que un poco se intercepta y obviamente que esto puede traer en algún punto una consecuencia a la hora de cómo el proceso terapéutico va avanzando, ¿no? Sí, a veces marca, o por lo menos ciertas lecturas, ¿no? Que uno va haciendo, que marca algo de dos tiempos, donde algo se pone en movimiento y hay otro tiempo en donde algo se detiene, ¿no? Queda en pausa entre estos 15 días, ¿no? Un día vengo, otra semana no vengo, entonces algo del ausentarme ahí queda frenado, ¿no? Y nuevamente se pone en movimiento también. Esto que va y viene. Sí, va bien. Y quizás un poco en función de esto uno podría decir, bueno, la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Acá no pasa porque se pueda o no, sino que pasa por esto, los efectos que trae. Puede ser, en algunos casos, por eso siempre hablamos del caso a caso, como decíamos al principio del video, en algunos casos podría llegar a ser un punto que traiga algún efecto, pero de ahí a sostenerlo y sostenerlo en un gran tiempo, y creo que podría ser un gran riesgo. Sí, a ver, obviamente primero hay un encuadre, ¿no? Me parece también importante ubicar esto, que en un encuadre que uno transmite o un primer paciente cuando se presenta tiene que ver con una temporalidad, con una frecuencia, con una forma, ¿no? Una formalidad en la cual se lleva a cabo un trabajo terapéutico. Exacto. Y que por
por razones que tiene que ver de cómo llevar a cabo ese trabajo terapéutico y que pueda tener efectos abordables y que no se nos pierdan, ¿no?, en el camino, justamente es que se trabaja de esta manera. Por supuesto que después, en el caso por caso, uno va a ir evaluando. Exacto. Como terapeuta y en conjunto con el paciente, Sí. porque como decimos, la decisión es del paciente, es decisión del paciente, pero también uno como terapeuta evaluará si eso es posible. Sí, a veces ¿no? uno De evalúa que acuerdo. no, porque realmente el paciente Tal se pone en cual. riesgo, por ahí justamente es Exacto. una resistencia, no da cuenta y por eso se pone tan resistente que Exacto. trata como de poner un punto medio, aislarse, de tener que venir semana a Claro. semana a hablar de su sufrimiento. Y Eso. uno lo transmite así, digamos, ¿no? Que por ahí es un riesgo, que puede traer consecuencias que no pueden, o sea, que no estarán para nada buenas. Y volvamos, la decisión sigue siendo del paciente. Sí, y uno intenta después, advertir. sí, de y esto, después ¿no? uno también a veces dice, bueno, no, de este modo yo no puedo trabajar. También. No me permite que esto del tratamiento, me parece importante a veces cuando usamos la palabra tratamiento, que viene algo de lo que se trata, habla de una continuidad, También. ¿no? Porque todo tratamiento, si uno no continúa, generalmente los efectos, ¿no? Por ahí en algunas cuestiones más médicas se puede ver, ¿no? Más claro esto. Por ahí en la psiquis es más difícil verlo porque es como que está todo ahí en la mente, no está, está guardado. Sí, requiere una constancia, sí, ¿no? De un trabajo. que tiene que ver con un compromiso. Claro. Con uno, digamos, ese compromiso en con principio uno, es con propio, poner con el cuerpo, con escucharse. A veces, como dice Amaru, aparecen resistencias. A veces hay pacientes que de entrada vienen con la demanda de los 15 días. Hay pacientes que luego de un tiempo de abordaje lo traen, ¿no? Y uno evaluará en qué momento aparece esta demanda, por qué. También es interesante no solo quedarse con esa demanda, sino poder ponerla a trabajar. Sí, ¿sí? sobre todo. Porque muchas nos veces... dice mucho, a veces nos dice Exacto. eso, nos habla de algo. Hay algo atrás de ese pedido. Y descubrir eso a veces puede traer un efecto justamente que el paciente se comprometa aún más. Como dice Amaru, aparecen resistencias. A veces hay pacientes que de entrada vienen con la demanda de los 15 días. Hay pacientes que luego de un tiempo de abordaje lo traen, ¿no? Y uno evaluará en qué momento aparece esta demanda, por qué. También es interesante no solo quedarse con esa demanda, sino poder ponerla a trabajar. Sí, sobre todo. Porque muchas nos veces... dice mucho, a veces nos dice eso, nos habla de algo. Hay algo atrás de ese pedido. Y descubrir eso a veces puede traer un efecto justamente que el paciente se comprometa aún más con este espacio. O a veces uno evalúa, bueno, ok, probemos, a ver, y en ese probar de una semana que no venga, a la otra dice, me di cuenta de lo que necesitaba y que al no venir me pasó esto, aquello, lo otro, y ahí evalúa y me viene la palabra, valora quizás aún más el efecto y lo que es este espacio a veces y el hablar, sobre todo el hablar. Que tiene que ver con una decisión con la persona misma, ¿no? No se trata de algo porque muchas veces está esto, bueno, no voy a venir, ¿qué hago? No, te dejo en banda, en algún momento me ha pasado de escuchar un poco, te dejo en banda con el horario. Y bueno, digo, habrá que ver ahí qué pasa en esto de la lectura puesta en uno como analista y qué en realidad tiene que ver con ese paciente, qué deja en banda de sí mismo, por ejemplo, ¿no? Sí, porque no es a nosotras. Claro, no es algo personal, no tiene que ver con uno. No, tal cual. ¿no? Obviamente podemos tener formas de trabajar y decidimos también en esas formas de trabajar porque creemos que esa forma va a tener determinados efectos. Pero bueno, después hay decisiones que hay pacientes que toman y bueno, uno verá, se acompaña y podemos acompañar de esa manera también. Sí, también esto del poder, si uno puede. Exacto. Bueno, hasta acá. Llegamos. Como suele decir Jay. Hasta acá llegamos. Por hoy. Por hoy. Porque la vida sigue los días siguientes. ¿No? Bueno, dejen comentario, me gusta, campanita, suscríbanse. Instagram, TikTok y todo lo que ya saben. Bueno, los leemos, dejen acá algo. Adiós. Hasta la próxima.